Muchas gracias, orquesta. Un poco más arriba. Gracias por la ayuda. Le puse título hoy, Un año nuevo, pero lo mismo viejo. Parece que el año nuevo es un tiempo perfecto para hacer algunas decisiones que cambien de que seamos lo mismo que siempre. Ahora, es la misma cosa quizá que hicimos el año pasado. Si prometemos hacer algunas cosas y no cumplimos, realmente necesitamos decidir algunos cambios en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Necesitamos entregarnos a lo que Dios dice que debemos hacer. Cuando Israel entró en la tierra y había derrotado a los cananitas, Josué, ya entonces un hombre bastante viejo, ya cerca del fin de su vida, amonestó a los hijos de Israel, ya diciéndoles qué tenían que hacer para el futuro. Vamos a orar. Padre, te doy gracias hoy que tú nos has dado este privilegio de reunirnos aquí para estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas y que nos cambie de todo, porque pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Josué, capítulo 24. En los finales del libro de Josué, Josué 24, versículo 15 es donde voy a comenzar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. En todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué momento más solemne. Poco después, José ya murió. Josué fue sepultado allí en Siquem. Y ya empezamos una nueva época. La época de primer lugar era bajo Moisés, la salida de Egipto. Y Moisés les llevó hasta el río. Él ya quiso entrar en la tierra antes. Ya estaba en Cades Barnea, donde iban a entrar directamente en Israel, pero el pueblo se rebeló. Moisés estaba tan enojado con los judíos que él mismo desobedeció a Dios y golpeó 2 veces la piedra, representando a Jesucristo, de la cual, de la piedra, salió agua. Agua para la vida, para un pueblo en el desierto. Pablo menciona esto en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 4, dice, y la piedra que le siguió, la roca que le siguió, era Cristo. Cristo proveyó para el pueblo agua de vida y les dio vida durante este tiempo pasando en el desierto. Pero por el pecado de Moisés, por estar enojado con el pueblo de Israel, por sus acciones, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra.
Y Moisés llegó a llevar los 40 años, teniendo 120 años de edad. Ya Dios le dijo, ya es tiempo. El pueblo va a entrar, pero tú no. Van a entrar bajo el liderazgo de Josué y Caleb. Josué y Caleb ya tenían alrededor de 80 años de edad cuando eso. Y ahora conquistaron la tierra y están habitando en la tierra. Y Josué llama el pueblo una vez más, esta vez para despedirle, porque él también tenía que morir. Qué día más triste para el pueblo de Israel. Uno de dos nomás que estuvieron ya como adultos en la tierra de Egipto. Uno de dos hombres nomás que creyeron a Dios y habían pasado el Mar Rojo a tierra seca. Habían visto las 10 plagas en Egipto. Habían pasado todos los 40 años en el desierto. Ahora muchos de ellos habían pasado algunos años en el desierto. Pero solo Caleb y Josué habían pasado los 40 años en el desierto. Josué es el que guió al pueblo contra la ciudad de Jericó al pasar el río Jordán. Él era el comandante de los ejércitos de Israel al entrar en la tierra. Caleb también era, vamos a decir, un general del ejército. Habían pasado ya todo ese terreno y ahora Josué está por morir. Lo que le preocupa más que nada es que el pueblo de Israel pudiera apartarse de Dios. Que pudieran ya, después de su muerte, olvidar, no teniendo más un testigo ocular de los acontecimientos, alguien que veía a Moisés golpear la roca y que saliese agua de la roca. Alguien que vio a Jehová de los ejércitos abrir el mar y dejar pasar al pueblo de Israel y ahogar al ejército egipcio. Alguien que pudiera decir, yo vi cuando el agua se convirtió en sangre. Yo vi cuando todos los egipcios fueron invadidos por piojos. Yo vi cuando el sol se oscureció. Yo vi maná descender del cielo. Yo vi lo que era la tierra y cómo nuestro pueblo era tan idólatra que llevaron los dioses ajenos de Egipto y se echaron a adorarles allí en el a pie del monte Sinaí. Yo vi estas cosas. Vi el fuego que descendió del cielo
y dejó quemado el monte Sinaí. Yo vi a Moisés subir allí y pasar 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y ahora el último testigo va a morir. Todas estas cosas ya va a pasar. Y el pueblo de Israel va a recordar del pacto que Dios hizo con ellos. Van a recordar que necesitan ya también tomar un voto personal para ellos mismos y su familia. Josué, como buen líder, él dice, yo voy a ser primero. Para mí y mi casa, yo voy a tomar voto. Serviremos a Jehová. Ya no podemos negar la importancia del liderazgo de Israel. Ahora él está pasando la antorcha. Otros tienen que llevar adelante la luz. Y él quiere saber, antes de partir de este mundo, para ir a la presencia del Señor, ¿qué van a hacer? Para mí y mi casa, serviremos a Jehová. Todo el pueblo en ese día estaba de acuerdo. Pero Josué ya sabe que algunos de ellos tienen a escondidas ya ídolos que ellos aún, sus familiares, trajeron. Y él les dice, servir a Jehová significa que tenemos que dar espalda a los ídolos también. Tenemos que servir únicamente a Él. ¿Qué Dios nos quiere enseñar al comenzar 2020? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que prometer? En primer lugar, hermanos, tenemos que comprometernos a predicar un evangelio puro de la gracia de Dios. No debemos estar pensando en que no es popular. Sí, nunca ha sido popular. Los que son populares ya siempre quieren torcer las cosas para agradar al hombre. Nosotros tenemos que recordar que hay uno solo a quien nosotros tenemos que agradar, y es Dios. No debemos estar pensando, pero podemos ya tener más gente si solamente cambiamos un poco el evangelio. No, hermanos. Debemos mantener el evangelio de Dios. Romanos el capítulo 1 y versículos 14 a 17. Romanos 1, versículos 14 a 17 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. ¿Te ves como deudor a los incrédulos? ¿Te ves como deudor a los que andan mal con Dios?
los que ni siquiera predican el Evangelio, los que se apartan de Dios. Yo soy deudor y debemos vernos en esta forma. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, quizá este año actual hemos sido rebeldes. Quizá hemos pecado. Quizá no hemos andado bien con el Señor. Es un nuevo año y nosotros ya debemos decidir a quién vamos a seguir. Yo puedo decir, para mí y mi señora, nosotros hemos decidido seguir a Jehová. Y nosotros ya queremos que ustedes también sigan adelante con nosotros. No vamos a confiar en un evangelio de oración. Mi esperanza no está en mi oración, está en Cristo. No voy a tener mi esperanza en algún arrepentimiento. Como dice el himno, aunque llore sin cesar. Igual, esto no va a perdonar ningún pecado. Vamos a confiar en Dios. Romanos, el capítulo 4, nos dice qué es confiar en Dios. Comienza diciendo, Abraham creyó a Dios y Dios le contó por justicia. En versículo 16 en adelante dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros, hermanos, tenemos un evangelio. Es un evangelio que anuncia salvación por fe. Y todo el mundo, hasta lo peor de los criminales, hasta el hombre que en los ojos de los otros hombres parece el más justo, es salvo solo por fe en Jesucristo. Debemos ya venir a la palabra de Dios. Debemos ya afirmar que estamos entregados a predicar el evangelio de salvación por fe. Ya el año nuevo viene. Es un tiempo perfecto para decidir, ya voy a poner en concreto. No voy a cambiar. En tercer lugar, debemos hacer una entrega para confiar más en Dios. Vamos a confiar en Dios, hermanos. Cuando el mundo pone cualquier cosa en que confiar, nuestra confianza tiene que ser en Dios, no en otra cosa. Efesios 2 y versículos 8 a 9. Espero que sean versículos que conozcamos por memoria, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por mi parte, estoy decidido. Estos dos versículos representan qué clase de evangelio en que yo confío y representan lo que es que predico. Por gracia soy salvo. Voy a hacerlo personal por medio de la fe. Es por fe en Jesucristo que la gracia de Dios se abundó en mi vida, dándome vida eterna. Y esto no de Miguel McCubbins, pues es regalo, don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros ya debemos decidir. ¿Vamos a predicar el evangelio de la Biblia o un evangelio inventado por los hombres? En tercer lugar, servicio según la palabra de Dios. Primera cosa, era fácil decidir. Decidir de que vamos a predicar el evangelio que Dios nos ha dado. Vamos a predicarlo fielmente y vamos a hacer una entrega, un compromiso para predicarlo
por la gracia de Dios. Pero ahora vamos más adelante. Vamos a seguir a Dios conforme a su palabra y servirle. Este es lo que Josué pidió al pueblo de Israel. Dice otra vez en Josué 24, versículo 15, Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, ustedes saben, hay personas que me dicen, bueno, a mí no, pero han dicho y después a mí lo repitieron. Yo no sirvo a Dios en dar mi diezmo porque no me gusta la forma que el pastor gasta mi diezmo. Discúlpame, hermanos, pero yo no gasto el diezmo. ¿Ok? El dinero con que yo vivo ahora no viene de la iglesia. Viene de mi jubilación, de mi inseguridad social. ¿Ok? La iglesia no me paga. Y en segundo lugar, aun cuando me daba, era el voto de la iglesia lo que me iban a dar. Amén, hermanos. Yo no estoy gastando tu dinero de tu diezmo, nada. ¿Ok? La iglesia sí, desde hace algunos meses nomás, 2 meses, me ayuda con los gastos que son para imprimir el boletín y cosas así. Y pagar las cuentas de la iglesia, pero a mí personalmente, la iglesia no me da. Y aun si me diera, y puedo decir esto como un viejo que no dependo más de las ofrendas de la iglesia. Hermanos, tu dinero no me estás dando a mí, estás dando a Dios. Algunos dicen, el pastor Miguel está siendo viejo. Ya, y he oído. No quiero escucharle más. Está bien, hermanos. Yo ya quiero jubilarme para dedicar mi tiempo totalmente a la obra de la facultad bíblica, que ahora he tenido que dejar al lado. Pero ¿quién va a ser el pastor? Esta es mi pregunta. Y me continúan haciendo predicar porque yo amo a esta iglesia y les amo a ustedes. Si mal os parece servir a Jehová, así comenzó Josué. Si te parece que está mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que decidir.
Es tiempo. Hay un refrán en inglés. Tenéis que decidir cuál vas a hacer. Cortar la carnada o pescar. ¿Okay? ¿Me entienden? Hay una obra a mano y debemos decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a estar sentados cortando la carnada o vamos a pescar? De igual modo, es tiempo de hacer algo. Amén, hermanos. No debemos estar mirando, diciendo, ¿para qué? No, ¿para qué? Ya pasó. Dios nos salvó por su gracia, con el objetivo de que le sirvamos a Él. Filipenses 1:1. Pablo pone el ejemplo de cómo servir a Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, noten esta palabra siervos, doloi, que viene de doulos. Doulos es esclavo. Pablo y Timoteo se consideraban nada más que esclavos. Él pudiera haber comenzado esta epístola diciendo que él era el gran apóstol Pablo, ya que todos les tienen que besar los dedos de sus pies, pero él no. Él dijo, si me consideran algo, es que soy esclavo, y Timoteo está de acuerdo conmigo en esto. Somos esclavos de Jesucristo. Le servimos como en cadenas. Pertenecemos a Él. Mi hermano, ¿quién compró tu vida? Si te compró la vida Jesucristo, entonces tú también eres un hombre, una mujer, ya que tiene dueño, esclavo. Tito, Pablo también escribió. Este hombre, Tito, ya estaba aburrido de estar en Creta. Ya quería salir de Creta. Pablo nunca quiso ir a Creta, ustedes saben. Su barco se inundió en Creta y él pasó un invierno allí. Y en este invierno ya habló con mucha gente y dejó una iglesia en Creta. Ahora Pablo no está más en Creta, porque él era prisionero cuando fue a Creta y le llevaron preso a Roma. Y él dejó a Tito allí. Y le dice a Tito en el capítulo 1, cuando Tito quiere salir de Creta, ya quiere ir en cualquier otra parte, menos en la parte donde él fue dejado. Pablo dice,
Tito 1:1, siervo, otra vez, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando él escribe a Tito, él le dice, Dios nos prometió antes del tiempo de que él nos va a salvar. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, ¿para qué Dios nos ha dejado aquí en la tierra? Es para servirle. Él comienza con Tito diciendo a Tito que él es nada más que un esclavo y Tito debe considerarse igual. En Santiago capítulo 1, Santiago dice lo mismo en versículo 1, dice Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Él pudiera haber dicho, yo soy hermano de Jesucristo. Pero en vez de comenzar así, él dice, soy esclavo de Dios y de Jesucristo. Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo, esclavo otra vez, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Puedo decirles algo allí? Pedro y Pablo a veces decían, soy apóstol de Jesucristo. Ahora, yo sé que nosotros hoy pensamos, apóstol es un hombre grande. Discúlpame, la palabra apóstolos en griego significa nada más que un enviado, un secretario, alguien que es enviado allá para decirle lo que dice el maestro. Este no era un gran título. Este era un título humilde, diciendo, yo no soy nada, soy enviado nomás. Nosotros ya tenemos que decidir. Para servir a Jesucristo no hay jefes. ¿Me entienden? En Paraguay subí una vez de visita en un taxi. No recuerdo para qué estaba visitando, pero Elena no estaba conmigo. Y
Llegamos en el taxi, era como la 1 de la madrugada. Estamos en una ruta principal de la ciudad de Asunción. Y ¡boom! Sale de una calle chiquitita alguien y nos cortó. Y yo dije al chofer, ¿cómo manejan los paraguayos? Y él me dijo, es argentino. Y yo miré la chapa y la verdad era chapa en su vehículo de Argentina. Unas cuadras más adelante, ¡pum! Otro sale y nos corta. Y yo miré y me dijo, antes de decir algo yo, otro argentino. Y vi la chapa y era cierto. Tenía la placa de Argentina en su vehículo. Fuimos unas cuadras más. Y ¡pum! Sale otro vehículo y esta vez veo que tiene chapa paraguaya. Y dije, tiene chapa paraguaya, ¿qué me vas a decir ahora? Y me dijo, es una mujer. Y ellos manejan igual en todo el mundo. Y yo me callé porque después descubrí que sí era mujer. Y le miré y él me dijo, aquí mi amigo, soy el único indio. Todos los otros son jefes. Hermanos, en la iglesia tenemos un solo jefe. Todos nosotros somos indios. Padre, ayúdanos hoy a tomar estas responsabilidades. Viene un año nuevo y no queremos ser lo mismo que antes. Que nos cambie, Padre. Que seamos los esclavos que debemos ser de Jesucristo. Con todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. ¿Quién hoy dice, sí, pastor? Como Josué, yo también estoy decidido. Para mí y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién alza la mano? Sí, amén. Amén, 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 amén. Padre, usa bien tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya terminé a las 11 en punto. Así que pueden ir a la clase de la escuela dominical esta tarde. Prendemos las velas por última vez este año para